todos. Gracias por la invitación, gracias por haberme también sumado al trabajo magnífico del video. La verdad, cuando vinieron a hacerme la entrevista a mi casa no imaginaba que iba a terminar compartiendo un video con hombres y mujeres que día a día en condiciones muy difíciles siguen trabajando la tierra, siguen soñando, siguen proyectando, siguen inventando un país que durante mucho tiempo lo pensamos perdido, extraviado, lejos de nosotros mismos. Incluso todavía en el lenguaje, cuando nos nombramos y cuando nombramos a la Argentina, solemos utilizar giros idiomáticos que nos colocan en una lejanía profunda respecto al país que tiene que ver con nuestra biografía, nuestros afectos, nuestra infancia, nuestra memoria. Durante mucho tiempo nos sentimos extraños o sentíamos que luchábamos en soledad por un país que se hacía paradójicamente cada vez más injusto. Y ahora, a partir de muchas cosas que han venido sucediendo, sin dudas que sentimos que hay... Voy a usar una palabra que la verdad que se usaba muy poco, para mí era muy extraña, incluso en mi oído sonaba como receta propia de los uniformes verde oliva, que es la palabra patria. Hoy volvemos a recuperar una palabra que estaba envilecida, vaciada, que era tartamuda, que no nos decía nada, o cuando alguien la pronunciaba sentíamos resquemor. Hoy sentimos nuevamente que en torno a esa palabra se vuelve a configurar la idea de un espacio común, se vuelve a rescatar la memoria, se vuelve a rescatar la idea de una territorialidad que nos pertenece al conjunto de los habitantes del país. Pero también hay algo que es clave, que me parece que es decisivo. Se decía hace un rato, lo decía en Washington, Néstor, darle forma a todo un universo de la comunicación, ser participante de un proceso de transformación que parecía inimaginable en la Argentina y que tiene un primer momento extremadamente auspicioso cuando se aprueba la Ley de Servicios Audiovisuales, nos plantea un enorme desafío. Nos plantea no solamente dar cuenta de lo que jurídicamente se resuelve, sino que nos plantea también el desafío de discutir a fondo qué significa la comunicación, qué núcleos litigiosos siguen existiendo en el interior de los espacios comunicacionales, cuál es la problemática de las tecnologías comunicacionales también y cuál es la relación entre la comunicación y la sociedad, porque caeríamos en una brutal equivocación si imaginásemos que de lo único que se trata es de apropiarnos de redes comunicacionales para seguir reproduciendo los relatos propios de un modo de dominación, de extrañación, de expropiación, que son parte del universo mediático y del universo comunicacional y de gran parte de aquello que se denomina la sociedad del espectáculo. Cuando hablamos del neoliberalismo, cuando hablamos de los años 90, no hablamos solamente de un proceso mayúsculo de transformación de los patrones económicos, de transformación interna del capitalismo. Hablamos también y fundamentalmente de una mutación, de una transformación e incluso de un mecanismo casi revolucionario de reconfiguración de la vida social cultural. Una profunda modificación de las tramas simbólicas, una profunda metamorfosis del sentido común, de la construcción de subjetividad y de los vínculos entre las personas. La posibilidad del despliegue de un tiempo tan brutal como se inaugura prácticamente desde el 76 en adelante en la Argentina y se profundiza en términos ideológico-económicos a partir de mediados de los años 80 y que se despliega a nivel internacional, planetario y que hace pie en América Latina, como fue el modelo neoliberal y como de alguna manera sigue siendo el modelo neoliberal, la posibilidad de que un sistema que produce las condiciones de desigualdad más extraordinarias y mayores que nunca antes en su historia tuvo el continente y tuvo el país, es decir, un momento histórico en que la concentración de la riqueza se convierte exponencialmente en la mayor de la historia de América Latina, pero que también en términos planetarios tiende a convertirse en la mayor de la historia de la humanidad. Nunca fue tan desigual la humanidad como en estas décadas de capitalismo neoliberal, con lo que el desafío es extraordinario,
porque para que esto sea posible, no se trata solo de brutalidad, de represión, de modelo pinochetista, no se trata solo de coerción, de violencia, de sometimiento, sino que también exige transformación cultural, transformación de la sensibilidad, transformación del sentido común, la producción intensiva de opinión pública que esté cada vez más atravesada por el discurso, la práctica y la ideología de vida que se despliega en el interior del modelo neoliberal. El neoliberalismo es la transformación de la vida, es la transformación del lenguaje, es la transformación de los cuerpos, es la transformación de un modo de vivir que casi de una manera repentina se convierte en otro modo de vivir. Hay una revolución que atraviesa profunda y desigualmente la vida contemporánea. Para que esto sea posible, para que este nivel de desigualdad, de marginalización, de invisibilización, de expulsión de millones y millones y millones de seres humanos se haga, hace falta, por supuesto, una violencia coercitiva, una violencia estatal coercitiva. Cuidado de aquellos que piensan que el neoliberalismo no se hace cargo del Estado. Claro que se hace cargo del Estado. Se hace cargo del Estado para transformarlo en una herramienta indispensable. Por un lado, en términos jurídicos, nunca se desplegaron tantas leyes a favor del capital concentrado como en los años 90. Y al mismo tiempo necesita una máquina coercitiva de disciplinamiento material y cultural que se ejerza sobre las poblaciones. Aterrorizamiento de los cuerpos, pero aterrorizamiento de las conciencias. En la Argentina no tenemos que perder de vista que el momento álgido de la construcción del modelo de la convertibilidad se hizo inmediatamente después de la hiperinflación. La hiperinflación no es solamente un estallido económico, un abismo económico, y que culmina en términos económicos con la concentración mayor aún de la riqueza en pocas manos, sino que también es una transformación de la trama cultural social, una profunda modificación de la vida cotidiana, la generación de violencias representacionales y simbólicas dentro del mundo de la vida. Los odios, los resentimientos, los distanciamientos, la fragmentación social, la separación de quienes antes compartían el mismo espacio, el surgimiento de territorialidades dominadas por la miseria más absoluta y el despojamiento de los derechos y de la visibilidad de aquellos que dejan de ser pobres para convertirse en pobrecitos. Y hay una diferencia que no es simplemente cariñosa. El pobre, históricamente, era portador no solo de derechos, sino de una voluntad transformadora. Era un sujeto político que a lo largo de prácticamente 2 siglos, para no ir más lejos en la historia, se constituyó en un sujeto activo que producía miedo en las clases dominantes. Cuando el pobre fue devastado por la vida económica impulsada por el neoliberalismo y cuando fue también devastada su posibilidad de organizarse social y políticamente, fue transformado en pobrecito y en objeto de la misericordia y de la filantropía. El Estado retirado, el Estado que ya no era parte de la búsqueda de la equidad y de la distribución de los bienes materiales y simbólicos y que se hacía cargo de los débiles, sino el Estado como aquel que se hace cargo fundamentalmente de los poderosos, lo que hizo es dejar a los pobrecitos para que buscasen. ¿Recuerdan aquellos camarógrafos impúdicos y periodistas impúdicos que se regodeaban con sus cámaras en los basurales del Gran Rosario, mostrando cómo los pobres de toda pobreza, los humillados de toda humillación, escarbaban entre la basura buscando comida para darle a sus hijos? ¿No? Y las clases medias urbanas observando en el interior de la fiesta vergonzosa de los 90 de qué manera se hundía socialmente la Argentina y sintiendo una pequeña pena en su alma misericordiosa. Y fue el tiempo de las ONG. Y esto también hay que decirlo. Las ONG, y no tengo nada contra las ONG, hay algunas ONG que han tenido y tienen actividades valiosas y gente que juega un papel interesante, pero las ONG fueron un dispositivo en términos mayúsculos que acompañó la depredación planetaria de un modelo de acumulación que dejó exhausta en gran medida a la tierra y a las poblaciones para que después viniesen las ONG de los países concentrados o la gente con alma bella y filantrópica a tratar de curar con una curita lo que un sistema horrible le estaba haciendo a la tierra y a los seres humanos.
De nuevo ahora podemos discutir estas cosas porque discutimos el rol del Estado, discutimos el rol de la comunicación, volvemos a recuperar palabras que nos habían robado, volvemos a discutir de igualdad, volvemos a colocarle a esa palabra una intensidad que la habíamos perdido. No es que la habíamos perdido, que no existía, sino que había quedado como en el subsuelo de las prácticas sociales, guardadas en la memoria como un tesoro que había que proteger de un tiempo que era despiadado, porque no se llevaban solamente el trabajo. No es cierto que se llevaban solo el trabajo. No solo fragmentaban socialmente a la Argentina, sino que también expropiaban lenguaje, conciencia, organización, memoria, tradiciones populares, mundos culturales. Por eso se trata de un gran litigio cultural, de una gran batalla cultural, de una batalla por el lenguaje, de una batalla por el relato. Se ha dicho muchas veces, el relato del pasado, pero también el relato del presente, el relato de los que integran y constituyen la vida social. Escuchar estas voces, mirar este tipo de videos, nos permite también volver a reconocer los relatos que estaban invisibilizados, oscurecidos, ninguneados. Eran relatos que no tenían lugar en el discurso de los triunfadores. Los derrotados de la historia eran doblemente derrotados. Derrotados porque se los expulsó, se los explotó, se los echó de la tierra, pero también derrotados y de una manera más grave, porque ni siquiera tenían derecho a la memoria, ni siquiera tenían derecho a la palabra, ni siquiera tenían derecho a decir, hemos sufrido una injusticia. El paso extraordinario que significa decir visiblemente, hemos sido tocados por la violencia y la injusticia, y nos resistimos, y nos volvemos a organizar, y volvemos a hacernos visibles, y volvemos a tomar la palabra, y volvemos a pronunciarla, es un paso enorme, es un paso de reconstrucción, de reparación, sin el cual todo lo demás que se pueda hacer en términos superestructurales no sirve para nada. La relación entre la transformación de la vida económica que se viene desplegando a lo largo de estos años, el papel de reconstrucción del Estado con todas las dificultades que implica reconstruir un Estado desguazado, no solo material y orgánicamente, sino desguazado cultural simbólicamente también, porque en el interior del Estado sigue habiendo bolsones de ideología neoliberal que perpetúan esa práctica allí donde es fundamental erradicarla para desplegar con más intensidad la transformación de la vida política, social, cultural, económica. Cuando se dio, y seguramente Lázaro lo va a desplegar mucho mejor que yo, cuando se dio todo ese camino que terminó en la aprobación de la Ley de Servicios Audiovisuales, uno de los puntos centrales, y yo diría que todavía más importante que el hecho de haber votado la ley, fue la apertura de una caja de Pandora. Son pocas las sociedades en el mundo que discuten los medios de comunicación, que discuten lo que significan los medios de comunicación, en términos públicos digo, no en términos académicos o de ensayos filosóficos o en términos universitarios, donde siempre se lo ha hecho. Washington ha dedicado parte de su trabajo académico y de su vida para discutirlo. Mi queridísimo amigo Nicolás Casullo escribió textos memorables sobre la comunicación. Digo, cuando en el interior de una sociedad se convierte la discusión sobre la comunicación en un tema fundamental, algo impresionante está sucediendo entre nosotros. Porque en estos últimos, vamos a decirlo rápido, 40 años, los lenguajes comunicacionales, los medios de comunicación, lograron una penetración en la cotidianidad como no habían tenido nunca, o como incipientemente comenzaban a tener en la primera mitad del siglo XX. Los primeros que se dieron cuenta de la importancia de los grandes medios de comunicación para producir sentido común, para generar interpelación, para construir incluso política, esto hay que decirlo, fueron los fascistas. Los primeros que se dieron cuenta de la importancia de la radio, y fueron maestros en el uso de la radio. El fascismo, tanto en su vertiente italiana como en su vertiente alemana nazi, comprendió inmediatamente la importancia de la industria del espectáculo y de la comunicación para crear su propio dispositivo de dominación. Esto nunca hay que perderlo como origen para dar cuenta de una crítica que es indispensable hacer a los propios dispositivos comunicacionales. Si los dispositivos comunicacionales no generan organización, autonomía,
participación libertaria, proliferación, diversificación, sino que se constituyen en lugares centralizados, en usinas productoras de un discurso único, en realidad, bajo condiciones livianas, reproducimos la ideología del fascismo en las sociedades contemporáneas. Porque también esto hay que decirlo, los medios de comunicación concentrados hoy son el núcleo ideológico-cultural del neoliberalismo. En la época en que los partidos tradicionales se debilitan, en la época en la que la política para las grandes masas sociales se retira de escena, lo que se mete como el agua en la vida son los medios de comunicación. Los medios de comunicación son como el agua. Ya nadie se pregunta cuando tiene sed y toma agua de qué está compuesta el agua. Los medios de comunicación se levantan con nosotros, se acuestan con nosotros, se meten en nuestra cama, educan a nuestros hijos, están allí. Por lo tanto, la responsabilidad de aquellos que pensamos que hay que construir una sociedad más justa, distribuir mejor la palabra y la imagen, generar redes de participación, reinventar cotidianamente la democracia, también es, por supuesto, liberar la palabra y la imagen de su monopolización, pero también generar las condiciones, como expresa este video, de organización, de construcción de redes que sean capaces de expresar sus propias necesidades. Este es un debate central, es una batalla clave de esta época, tiene que ver con lograr avanzar en la recuperación de tradiciones y también ser capaces de vincular esas tradiciones con las nuevas perspectivas que surgen. Todo esto es parte, de algún modo, de lo que estamos viviendo en nuestra sociedad. Y esto es, lo digo con absoluto convencimiento. Este es un momento extraordinario de la Argentina, unido a lo que sucede también en otros países hermanos, donde son una multitud de cuestiones que parecían intocables, las que están siendo tocadas, discutidas. Discutir la renta, discutir la sustentabilidad, discutir los modos del desarrollo, discutir el rol del Estado, discutir la igualdad, discutir la relación de Argentina con América Latina. Todo esto es parte de un giro fenomenal que tiene, por supuesto, en la comunicación un punto decisivo. Si no somos capaces de generar condiciones para ir revirtiendo en la cotidianidad aquello que fue el modelo de organización cultural y de producción de sujetos en los últimos tiempos de la sociedad argentina, hasta el año 2003, si no somos capaces de revertir esa construcción de sentido común, ese relato hegemónico, seguramente lo que se vaya logrando se pueda disipar rápidamente. Lo vimos y lo seguimos viendo en las grandes ciudades, con la reproducción del prejuicio, el racismo, lo vimos en el indoamericano, lo vimos también en el debate respecto a la reestatización del sistema jubilatorio. ¿De qué modo las famosas FJP, que tuvieron un cubrimiento comunicacional extraordinario, representaron el modelo de vida y de producción individual que el neoliberalismo proyectaba para el conjunto de la sociedad? Por supuesto, para aquel conjunto lo suficientemente pequeño para expulsar a la mayoría de la sociedad. Pero el concepto de las AFJP implicaba el triunfo final del individualismo sobre la trama solidaria con la que se constituyó el sistema jubilatorio argentino. La recuperación del sistema jubilatorio no es solo un triunfo en términos de apropiarse nuevamente para beneficio de la sociedad de un flujo de capital que estaba siendo utilizado para la especulación. Por supuesto que eso lo tuvo y lo tiene y es mayúsculo, pero también es el punto exacto de una extraordinaria batalla cultural, de una recuperación de formas de conciencia y de poner en evidencia lo que significa en la sociedad contemporánea disputar modelos de organización de la vida, cómo recuperar lo común, lo compartido, lo solidario, lo que se intercambia. Y para eso la comunicación es fundamental, la comunicación es decisiva, es clave. Sin la comunicación nos quedamos solitarios viviendo nuestra propia intimidad y no podemos encontrarnos con los otros. Pero la comunicación también se tiene que dar y tiene que estallar de alguna manera en el espacio público. Uno podría decirlo de una determinada forma. La televisión ha tendido a profundizar la privatización de la vida. Es del dominio de la interioridad, pero que en realidad no es propia,
porque la interioridad de cada uno está conectada con una exterioridad de la cual uno es simplemente actor pasivo. Pero la comunicación genuina sería esa comunicación que vuelve a recuperar el espacio público, el lugar compartido, la interpelación del otro como un modelo esencial de democracia. Los cuerpos en las calles, las mentes, la inteligencia, la palabra y las imágenes circulando para hacer una sociedad más justa. Esta sería, si se podría decir de alguna manera, este sería el núcleo de aquello que aspiramos, construir una comunicación más democrática para poder vivir mejor. Gracias.